A los humanos les importa una mierda. Cuando hicimos contacto por primera vez con la humanidad, nos sorprendimos. Después de todo, no todos los días un gobierno interplanetario comete un error tan grave que logra pasar por alto a una especie sentiente completamente nueva en nuestro propio maldito territorio. Ahora bien, puede que fuera una extensión de nuestro territorio más bien sin importancia y subdesarrollada, pero la cantidad de señales de radio que los humanos lanzaban al vacío con un abandono imprudente dejaba a nuestros líderes sin excusa. Las respuestas a esa pregunta podían esperar, pero los humanos no. Ya habían descifrado nuestro idioma e intentaban contactar a un mundo colonial nuestro que aparentemente habían estado observando durante aproximadamente uno de sus años. Al menos la burocracia galáctica ya tenía un protocolo para este tipo de cosas, aunque generalmente estaba reservado para una especie primitiva que finalmente descubría el viaje a una velocidad superior a la de la luz, FTL, y se reservó una esfera de 100 años luz alrededor de su mundo natal para ellos. Lástima que aproximadamente el 30% de eso era espacio Karkan, pero llegaremos a eso más tarde. Una vez que nuestros diplomáticos hicieron contacto con esta nueva especie, nos sorprendimos aún más por su apariencia y modales. Verán, la Tierra se encontraba en el límite superior del espectro gravitacional que se había teorizado para planetas capaces de desarrollar vida con capacidad de viajar por el espacio. De hecho, si su gravedad fuera un poco más alta, hubiera sido imposible para sus primeros intentos de vuelo espacial alcanzar la órbita y probablemente se habrían rendido como hemos visto que han hecho varias otras especies, a menos que fueran elevadas, pero era raro que cualquier raza asumiera la responsabilidad de elevar a una especie así. Permítanme explicarles más a fondo para aquellos de ustedes que no han tenido el placer de conocer a un humano. La mayoría de las especies sapientes de alta gravedad tienen aproximadamente la mitad del tamaño de los humanos en su mayor tamaño y usan su inteligencia y grandes números para resolver problemas en grupo y competir con especies depredadoras más grandes. Esto no quiere decir que los humanos fueran grandes, de hecho, la altura promedio de un humano, alrededor de 2 de sus metros, es justo por debajo de la mitad de la altura promedio galáctica. Como tal, los humanos eran bastante fuertes en comparación incluso con otras especies sapientes de alta gravedad y monstruosamente fuertes en comparación con la especie galáctica promedio. Además, los humanos eran bastante poco elegantes en sus movimientos. Después de vivir bajo una gravedad tan alta durante toda su vida, sus movimientos son rápidos y eficientes, casi mecánicos incluso en comparación con los de las otras razas. Como tal, rápidamente se ganaron la reputación de ser fortachones torpes. Esta reputación no fue ayudada por su optimismo y imperturbabilidad aparentemente interminables. Bueno, en todos los aspectos, excepto en lo que respecta a su pasado, eran imperturbables. Fue bastante tierno, si soy perfectamente honesto, ver a los diplomáticos humanos sonrojarse y retorcerse mientras describían una historia de guerra y conflicto bastante aburrida y común. Estaban tan avergonzados de ello que hizo reír a algunos de nuestros diplomáticos mientras describían a los humanos, que se sentían cada vez más aliviados, que no eran monstruos por librar algunas guerras entre su gente. Tampoco ayudó a los estereotipos el hecho de que los humanos tenían una forma de usar la fuerza bruta para resolver problemas. Los ingenieros humanos incluso usan sus técnicas de mantenimiento percusivo regularmente cuando están en naves y estaciones y, para citar un dicho, lo único sorprendente de que un humano destroce una pieza de maquinaria delicada para arreglarla es que realmente comienza a funcionar una vez que termina. Cuanto más aprendíamos de los humanos, más ridículos parecían. Se convirtieron en el blanco de muchas bromas entre los miembros de la burocracia. Los humanos se enteraron, por supuesto, y nuestro gobierno se encogió ante la anticipación de la peor clase de represalia. Parte de la razón por la que había tantas bromas sobre los humanos es que todavía teníamos un poco de miedo a los simios monstruosamente fuertes. Pero los humanos, para tomar prestada una de sus propias expresiones, a los humanos les importaba una mierda. Se rieron y hasta compartieron algunas bromas que inventaron a costa propia. Aunque esta experiencia ayudó a mitigar muchos de los temores que las especies de la burocracia tenían sobre los humanos, se hicieron varias bromas nuevas sobre ellos, de buena fe, se lo aseguro. Una de ellas era que si una especie intentaba invadir el espacio humano, entregarían su mundo natal sin luchar. Durante los siguientes años, los humanos se expandieron con satisfacción dentro de su área de espacio de amortiguación. Establecieron estaciones mineras, colonias y acuerdos comerciales a diestra y siniestra. Los humanos resultaron ser trabajadores natos.
La inteligencia promedio galáctica, que, para ser justos con los humanos, no era algo de lo que burlarse, combinada con su fuerza monstruosa y sus reservas de energía aparentemente infinitas, significaba que podían producir recursos y bienes de consumo como ninguna otra especie que hubiéramos visto. Comenzaba a aparecer el comienzo de una era de oro económica para los humanos. Y todos estaban felices por ellos, especialmente debido a la alta calidad de los bienes que producían. Lástima que su mayor acuerdo comercial fracasara. Los humanos, bastante temprano en el establecimiento del comercio entre especies, firmaron un acuerdo comercial lucrativamente lucrativo con el Evangelio Estelar Sark, una especie aviar altamente religiosa que ha estado intentando convertir pacíficamente al resto de sus vecinos galácticos a su religión con poco éxito. Este acuerdo comercial fue la columna vertebral de la economía humana y les proporcionó los recursos que necesitaban para comenzar la producción de bienes a una escala nunca antes vista por el comercio humano. Lo que hace que lo que sucedió a continuación, como dije anteriormente, sea una tragedia menor. Uno de los líderes humanos fue sorprendido por un tabloide de un sistema remoto llamando a los Sark los testigos de Jehová de la galaxia, y que a veces le molestaba su evangelismo siempre presente, aunque fueran excelentes socios comerciales. El artículo llegó a la atención de la alta oradora Sark y, indignada por los comentarios, declaró que todo el comercio de los Sark con una especie tan atea y desagradecida terminaría inmediatamente. Inmediatamente contactó a sus diplomáticos en la burocracia y les hizo presentar un embargo comercial. Cuando dicho embargo comercial se presentó para ser firmado por cualquier otra especie que deseara también embargar a los humanos, todos esperábamos que se indignaran, ya que esto seguramente sumiría su economía en una espiral descendente durante años. Pero como antes, a los humanos les importaba una mierda. Para ser justos, los humanos se vieron bastante afectados, simplemente no parecían importarle demasiado. Incluso se disculparon por la grosería del líder cuya declaración indignó a los Sark. Su economía dependía de ese acuerdo comercial y les tomó alrededor de 2 décadas recuperarse por completo a pesar de que solo otra especie firmó el embargo. El siempre aislacionista vete a la mierda. Tú escoria xeno no mereces conocer el nombre de nuestra especie o su glorioso imperio. Sí, ese es literalmente el nombre de su imperio en nuestra base de datos. Sí, nos hacen decir la maldita cosa completa antes de que nos reconozcan. No, tampoco estamos seguros de por qué todavía vienen a las reuniones de la burocracia, y ya tenían embargos en todos los demás imperios, así que esta fue probablemente una oportunidad conveniente para ellos de embargar a la nueva raza. Sin embargo, los problemas de la humanidad con el resto de la galaxia no terminaron ahí. Mientras estaban en las etapas finales de la reconstrucción de su economía, lograron finalmente ser notados por la Armada Infinita Karkan con la que compartían una frontera. Era inevitable que los Karkanes se enteraran de ellos, a pesar de los esfuerzos de los otros miembros de la burocracia por mantener a su especie fuera del radar de los Karkanes. Para aquellos de ustedes que no están al tanto, la Armada Infinita Karkan era una nación fuertemente militarizada que había estado aterrorizando a la galaxia durante los últimos 5 siglos. No eran parte de la burocracia galáctica y, afortunadamente, no eran genocidas ni estaban fuertemente enfocados en la expansión. Sin embargo, poseían suficiente poder militar para enfrentarse a toda la burocracia a la vez y defenderse sin no prevalecer. Habían estado tomando territorio lentamente de aquellos con los que compartían una frontera y habían estado en guerra con cada miembro de la burocracia en algún momento de su historia. Ahora, este gigante había puesto su mirada en el incipiente imperio humano. Para los Karkanes, los humanos eran un enigma, pero lo más importante, eran un enigma sin probar, uno maduro para ser recogido. Habíamos hecho bien en ocultar tanta información sobre la especie como pudimos, pero cuando los Karkanes se enteraron de lo fuertes que eran los humanos, estaban echando espuma por la boca para luchar con ellos. Era un día bastante normal dentro de la burocracia cuando un representante de la Armada Infinita Karkan abrió de golpe las puertas de la cámara de reuniones y declaró formalmente la guerra a los humanos. Bueno, las otras razas eran lo suficientemente buenas en el reconocimiento de patrones en este punto como para no sorprenderse demasiado cuando a los humanos les importó una mierda. Los humanos nos pidieron ayuda para defender su territorio, pero no arriesgaríamos traer la ira de los Karkanes sobre nuestra gente.
Les explicamos lo inútil que sería intentar luchar contra ellos, incluso si cada miembro de la burocracia uniera fuerzas. Los humanos asintieron y se excusaron de la cámara de reuniones para planear mientras les deseábamos suerte. Unos días después y como en cada ocasión anterior, un representante humano y uno Karkan fueron llevados ante los otros miembros de la burocracia para intentar evitar la guerra. Para sorpresa de todos, todo lo que los Karkanes querían en realidad era 10 años luz de la frontera que compartían con los humanos. En general, todos se sorprendieron de lo poco que el gigante quería de la nueva raza, hasta que nos dimos cuenta de que su mundo natal estaba dentro de ese tramo de 10 años luz. Fue entonces cuando incluso los Sark y los aislacionistas, no voy a decir el maldito nombre completo, miraron al representante humano con lástima. Todos esperábamos que su actitud indiferente brillara una vez más. Que simplemente entregarían su mundo natal como todas las bromas decían que harían. Vimos una mirada de resignación en el rostro de la humana, ya que ella también, sin duda, se dio cuenta de que este trato les costaría su mundo natal. Y en cualquier momento esperábamos una risa desolada y una confirmación verbal de la rendición. Pero en cambio, nos encontramos con un largo y antinatural silencio seguido de una frase que tengo enmarcada en mi escritorio hasta el día de hoy. Nosotros, de la República del Emirato Humano, hemos considerado que estos términos son inaceptables. Prepárense para la guerra. Y con eso, los humanos declararon la guerra al ejército más poderoso de toda la galaxia, y a ellos les importaba una mierda. Aproximadamente un mes después de la declaración, la flota humana no se parecía en nada a lo que era antes. Los humanos eran un grupo industrioso después de todo, y el progreso que hicieron al forjar nave tras nave masiva tan rápidamente solo lo solidificó. Además, aparentemente por despecho, los humanos propusieron un embargo total a la Armada Infinita Karkan. El embargo fue muy minucioso. Ni un solo crédito se cambiaría entre los miembros de la burocracia galáctica y la Armada Infinita Karkan durante la duración de la guerra. Los humanos nos presionaron para que lo firmáramos, citando nuestra incapacidad para ayudarlos militarmente y pidiéndonos que al menos hagamos esto por ellos. Lo firmamos. Todos nosotros, incluso los aislacionistas. De todos modos, no es que comerciáramos mucho con los Karkanes. Su principal exportación eran explosivos de minería y no tenían ninguna importación más allá de intoxicantes de lujo, por lo que simplemente se rieron de nosotros cuando recibieron la noticia. 2 meses después de la declaración, se convocó una reunión para discutir las reglas de la próxima guerra. La alta general humana, una mujer llamada Felesia Aratas, y el alto almirante humano, un hombre llamado Simón Bakcheal, se reunieron con el almirante infinito Karkan, quien se negó a dar un nombre, declarando que su rango y posición como líder de su especie eran mucho más importantes. Los dos humanos presentaron un documento a la burocracia que estaba bastante bien estructurado y tuvo murmullos de asentimiento de todos los miembros. Pero en última instancia, dependía del almirante infinito si aceptaba o no estos términos. Y, como era tradición con la mayoría de las nuevas razas que los Karkanes encontraban, el almirante infinito tomó el documento perfectamente razonable y lo hizo pedazos frente a los comandantes humanos. No habrá ninguna regla para este enfrentamiento. Quiero ver la fuerza de sus capacidades, humanos. Vendré a ustedes con garras sin embotar por un concepto tan insignificante como las reglas de la guerra y espero que ustedes hagan lo mismo, dijo el Karkan con una sonrisa salvaje en su rostro. Los humanos, a su estilo típico, no les importó una mierda. Se miraron, asintieron y dijeron, muy bien, antes de darse la vuelta y retirarse. Con eso, la guerra comenzó. Y los humanos estaban perdiendo. Mal. Su flota cedía año luz tras año luz, pero las masivas naves que los humanos habían estado construyendo no se veían por ninguna parte. Creímos que estaban protegiendo las colonias de un ataque sorpresa. Esa creencia duró solo hasta que la flota Karkan llegó al primer mundo colonial humano. Los humanos ni siquiera presentaron batalla. No había una sola nave militar en el sistema y, mientras los Karkanes comenzaban a bombardear el planeta desde la órbita sin oposición, el resto de la burocracia se indignó. ¿Cómo podían los humanos dejar que su propia gente fuera atacada desde la órbita? Por su parte, los representantes humanos simplemente se mantuvieron pasivos e inalterados por nuestra indignación y demandas de acción. Nos recordaron con calma que simplemente no tenían el poder militar para luchar contra los Karkanes y que nos habían pedido ayuda antes de que la guerra comenzara. Eso nos hizo callar. Sus palabras nos hirieron profundamente, mientras que nuestras palabras los dejaron impasibles.
Parecía que ni siquiera les importaba una mierda su propia gente, hasta que nos llegó una transmisión indignada de la Armada Karkan. Los humanos habían evacuado completamente toda la colonia. Los Karkanes habían desperdiciado miles de toneladas de bombas nucleares, biológicas y químicas en un mundo vacío. Poco después, nos llegó otra transmisión de los Karkanes, aún más indignada. Como represalia por dejar su mundo colonial inhabitable durante años, debido a la radiación y los agentes biológicos que los Karkanes habían llovido desde el cielo, los humanos lanzaron ataques biológicos precisos sobre todos los principales mundos de ranchos Karkanes. El horrible cóctel de virus, bacterias, parásitos e incluso priones que los humanos habían arrojado sobre esos mundos hizo que el ganado del que dependían los Karkanes, que eran únicamente carnívoros, fuera incomible y mortal. En esa única operación, los Karkanes perdieron más del 90% de su producción de alimentos. Y con el embargo que nos habían coaccionado para firmar meses antes, éramos impotentes para detenerlo. En una sola hora, los humanos habían condenado a miles de millones de Karkanes a morir de hambre sin que les importara una sola mierda. Los representantes humanos simplemente sonrieron con la sombría satisfacción de una misión exitosa cuando escucharon los gritos indignados del Almirante Infinito. Los Karkanes, por supuesto, intentaron tomar represalias y atacar los mundos agrícolas humanos, pero fue aquí donde se enfrentaron a su primera verdadera resistencia. Los humanos guardaron sus mundos agrícolas ferozmente, incluso más que sus centros industriales. Los humanos lucharon donde tenían la mayor ventaja con su inmensa fuerza y su menor tamaño. Los humanos construyeron naves de abordaje por miles y los números y la tecnología superiores de los Karkanes no importaron realmente si no podían repeler a los abordadores humanos. Sin embargo, los Karkanes aprendieron rápidamente y manipularon sus naves para que explotaran antes de que los humanos pudieran tomar el control de ellas y dirigir sus armas contra el resto de su flota. Tomó meses y miles de naves y vidas humanas y Karkanes, pero los Karkanes eventualmente también diezmaron las capacidades agrícolas de los humanos. Pero fue aquí donde los humanos omnívoros tuvieron la ventaja de poder cultivar alimentos en bahías hidropónicas a bordo de sus naves. Los humanos no solo bombardearon biológicamente sus propios mundos agrícolas antes de que pudieran ser tomados, sino que masacraron y quemaron su ganado en fuegos lo suficientemente grandes como para ser vistos desde la órbita antes de que los soldados Karkanes pudieran aterrizar. En este punto, el pueblo Karkan estaba comenzando a morir de hambre. Los informes de nuestros agentes en el espacio Karkan eran sombríos. Su gente estaba empezando a amotinarse e incluso algunas sectas comenzaron a recurrir al canibalismo. En represalia, el Almirante Infinito ordenó una ejecución pública en su mundo natal para todos los prisioneros humanos, en su mayoría granjeros que se habían ofrecido como voluntarios para quedarse en los mundos agrícolas y mantener las granjas en funcionamiento el mayor tiempo posible. Los humanos, como de costumbre, no les importó una mierda. Ofrecieron sus más profundas condolencias a las familias de las personas que se ofrecieron como voluntarias para quedarse, pero la guerra continuó. Le preguntamos a los humanos si necesitaban comprar alimentos para su gente, pero se negaron. Los humanos sabían que si una especie interplanetaria decidía hacerlo, podría producir fácilmente suficiente alimento para colapsar toda la economía galáctica. Y eso es exactamente lo que hicieron mientras evacuaban sus mundos y construían su flota. Se produjeron, conservaron y empaquetaron billones de toneladas de alimentos. Suficiente para que toda su raza nunca pasara hambre durante siglos, si no milenios, gran parte de la cual todavía existe hasta el día de hoy. Hablando de esas evacuaciones, la mayoría de esas naves masivas que vimos construir se llamaban naves Arca por los humanos. Transportaban a cada civil que podían al vacío entre las estrellas en estas naves masivas, repletas de miles de millones de personas y suficiente comida para durar siglos cada una. Todo lo que los humanos tenían que hacer era esperar. El Almirante Infinito Karkan, sabiendo ya que su imperio se estaba desmoronando y que no ganarían esta guerra, emitió otro decreto enfurecido. La fuerza total de la Armada Infinita Karkan se abalanzó sobre el sistema Sol en una batalla de semanas que terminó con los Karkanes lanzando un cataclismo gravitacional a la Tierra. Las ondas de gravedad que produjo el cataclismo agrietaron la Tierra en 12 pedazos. Una vez que la noticia de la destrucción de la Tierra llegó al piso de la burocracia, nos sorprendimos al presenciar, por primera vez desde el primer contacto, a los humanos importándoles una mierda. Decir que fue inquietante fue una subestimación. Por primera vez en la historia galáctica registrada, se vio a un humano de pura sangre, de la Tierra, importándole una mierda.
Sin embargo, no estaban indignados como pensamos que deberían estar. No pidieron sangre ni gritaron de rabia por un genocidio, estaban deprimidos. Lloraron por la pérdida de su mundo natal, una pérdida de la que tardarían siglos en recuperarse. Pero incluso mientras lloraban, una especie de determinación peligrosa comenzó a apoderarse de ellos. Y nos aterrorizó a todos y cada uno de nosotros. En ese momento, supimos que los humanos iban a seguir esto hasta el final, y que no sería bonito. Después de eso, la flota humana comenzó a retomar mundos hasta que empujaron a los carcanes exhaustos y hambrientos de regreso al borde de sus antiguas fronteras y solo entonces el gobierno Karkan pidió una rendición. Su flota estaba hecha jirones y cojeaba con la poca comida que podían sintetizar a bordo de sus naves. Los mismos dos humanos, la alta general Felesia Aratas y el alto almirante Simón Bakcheal, se reunieron con una sombra marchita de lo que alguna vez había sido la imponente forma del almirante infinito Karkan. Todas las razas, salvo los humanos, miraron al Karkan marchito con lástima en sus ojos mientras hablaba. Ya sabiendo lo que los humanos con cara de piedra iban a decir en respuesta a su pregunta tácita. Humanos, han quemado mi imperio desde dentro. La última vez que hablé con ustedes les dije que vendríamos a ustedes con garras sin embotar y les supliqué que hicieran lo mismo. Puedo decir con seguridad que este fue el mayor error en la historia de mi gente, dijo el cansado Karkan, tragando saliva mientras se obligaba a continuar. Y ahora que nos han empujado de regreso a la frontera y nuestra derrota es una conclusión inevitable, debo cumplir mi deber final como líder de mi gente, la Armada Infinita Karkan formalmente quisiera declarar la rendición, dijo el cansado almirante, con la derrota evidente en sus ojos, mientras se quitaba su espada ceremonial y se la ofrecía a los dos humanos. Por favor, sé que no lo merecemos por lo que le hemos hecho a su mundo natal. Pero no puedo soportar ver a más de mi gente morir de hambre. Por favor, muestren misericordia. El silencio en el aire era ensordecedor. Las miradas de lástima en los rostros de cada ser sapiente en la habitación, excepto los humanos aún estoicos, se profundizaron y una tristeza por saber que el pueblo Karkan estaba a punto de dejar de existir llevó a más de un representante a las lágrimas. Nosotros, en nombre de la República del Emirato Humano, aceptamos su rendición. Sus tierras se convertirán en nuestras tierras, su gente se convertirá en nuestra gente y los trataremos de la misma manera que tratamos a los nuestros, dijo la alta general Aratas, haciendo que las mandíbulas de todos los no humanos en la habitación se abrieran de golpe en estado de shock mientras caminaba hacia adelante y tomaba su espada. Usted, sin embargo, será ejecutado públicamente por dar la orden de destrozar la tierra, dijo el alto almirante Bakcheal, haciendo que el Karkan suspirara y asintiera. Si este es el precio que debo pagar para que mi gente viva, que así sea. Estaba preparado para esto, dijo el exgobernante Karkan, levantándose y pareciendo orgulloso una vez más, mientras dos guardias humanos se adelantaban y comenzaban a escoltar al Karkan para que esperara su ejecución. ¿Puedo decir una palabra a mi gente antes de irme? Habrá mucho tiempo para eso más tarde, dijo el alto almirante Bakcheal, haciendo que la confusión en la habitación aumentara perceptiblemente, necesitaremos su ayuda para salvar a la mayor cantidad de su gente que podamos. Así que, por mucho que me duela decirlo, su ejecución será en meses, si no en años. Dijo el hombre, con un toque de molestia en su voz. Con esa declaración, el Karkan fue sacado de la habitación, seguido rápidamente por los dos líderes humanos, con una sonrisa en ambos rostros. Los humanos luego invadieron lo que antes era el espacio Karkan, pacíficamente. Tenían más carne conservada y congelada de la que jamás podrían esperar comer por su cuenta y se aseguraron de proporcionar a los carcanes hambrientos tanta comida como fuera seguro para que comieran. En un año, los humanos habían establecido líneas de suministro en todo el ahora completamente anexionado espacio Karkan y habían evitado que más de su nueva gente muriera de hambre. Luego, los humanos lanzaron más biobombas en los antiguos mundos de ranchos carcanes, solo que esta vez el cóctel de horrores biológicamente diseñados estaba diseñado para eliminar las bioarmas anteriores que habían destruido el ganado Karkan, además de proporcionar a los carcanes un conjunto de vacunas para ellos y su ganado en caso de que los contraagentes no fueran completamente exitosos. Tomó varios años más, pero los humanos y los carcanes juntos pudieron hacer que su espacio volviera a ser completamente autosuficiente. En cuanto a los carcanes, la integración en la forma de hacer las cosas de la República del Emirato Humano se desarrolló sin problemas. Los carcanes fueron criados para creer que la fuerza es la razón. Iba en contra de su honor faltarle el respeto a aquellos que consideraban sus superiores.
Sabían que los humanos podrían haberlos aniquilado por completo y los respetaban por su misericordia. Tampoco perjudicó el hecho de que los carcanes no tuvieran un concepto de deportes más allá de los duelos públicos, que, ahora no letales, son una noche maravillosa, y los diversos deportes humanos ofrecieron a los carcanes la salida perfecta para su naturaleza guerrera. Además, el hecho de que su antiguo gobernante estuviera al lado del líder humano y le dijera a su gente que confiara en los humanos tampoco perjudicó. Hablando del exalmirante infinito, se le concedió una suspensión permanente de la ejecución después de que los ciudadanos humanos de todo el mundo amenazaran con amotinarse. Los humanos en realidad decidieron perdonar la vida del ser que fue responsable de la destrucción completa e irreversible de su mundo natal. En ese momento, ya no nos sorprendía. Una vez que terminaron de reconstruir su territorio, los humanos llenaron rápidamente el vacío de poder que los carcanes habían dejado atrás. Usando los recursos y la tecnología del gobierno Carcan desmantelado para reconstruir rápidamente una gran flota tripulada tanto por carcanes como por humanos, además de comenzar una edad de oro económica que continúa hasta el día de hoy. Años después, le pregunté al humano que había sido el gobernante de su especie en el momento de la guerra sobre por qué los humanos habían decidido intentar la guerra de asedio más grande en la historia galáctica. En sus palabras, sabíamos que los carcanes querían humillarnos. Querían mantener su estatus de los grandes y malos matones de la galaxia sobre nosotros y regodearse mientras tomaban la Tierra, así que, nos arriesgamos. Apostamos a que los carcanes estaban produciendo solo la cantidad mínima de alimentos necesaria para alimentar a su gente, como es el caso de los aislacionistas. No exportan nada más que explosivos de minería, así que no hay necesidad de producir mucho más alimento del que su público necesitaba. Dijo esto con la misma actitud inexpresiva con la que usted o yo discutiríamos qué cosa sin importancia habíamos desayunado. Luego le pregunté sobre la única vez que había visto a un humano importarle una mierda. Le pregunté sobre la Tierra, suspiró por un momento y bebió de lo que había en su vaso. Estábamos preparados para pérdidas, pero estoy seguro de que no tengo que decirte cuánto significa para una especie su primer mundo, dijo, con la voz superficial y triste. Suspiró una vez más y, como si estuviera hablando de una concesión en un contrato comercial, tuvo la osadía de decirme que era una pérdida aceptable. No pude evitarlo. Estaba pensando que realmente había visto a esos humanos importarles una mierda, pero en realidad era simplemente que ellos se estaban resignando a lo que creían que era inevitable. Tan poco diplomático como fue, comenté sobre la habilidad antinatural de su especie para nunca, de verdad, importarle una mierda nada, y él se rió. Fue entonces cuando me enteré de la criatura que los humanos llamaban el Honey Badger, tejón de miel, y todo cobró sentido. Los humanos sabían que no podían vencer a los carcanes en una pelea justa. Nadie podría haberlo hecho, su poder militar era un rival para toda la burocracia galáctica junta. Pero no necesitaban pelear de manera justa. No. Eran la única especie en la galaxia que podía luchar sin que le importara una sola mierda. Así que sigue siendo cierto que nadie ha visto a los humanos importarle una mierda nada desde el primer contacto, y con el poder que ahora poseen, dudo que alguna vez lo hagan.